tener esa relación de todo corazón. Y aquí cuando la palabra dice lo encontrarás de todo corazón, nos habla de que es una entrega total. No hay partes, no hay como que esta parte la entrego a Dios y esta parte no, sino es algo total, algo completo, de todo corazón. ¿Por qué? Este pasaje me gusta mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro caminar con el Señor podemos a veces crecer, madurar, pero llega un momento en el que el cristiano puede estancarse. ¿Cómo es algo cuando se estanca? Que cuando ya no tiene ese libre tránsito, es algo que se estanca, y cuando no sacamos lo que estanca, muchas veces huele mal, es algo que se comienza a ensuciar, a podrir. Muchas veces en el caminar del Señor, cuando el cristiano está creciendo, está avanzando en su forma de pensar, de decidir, de hablar, de caminar con el Señor, madurez. Pero llega en algún momento que el enemigo, que el Señor reprenda, toma ventaja en la mente, en el corazón, por alguna situación, circunstancia, pensamientos, doble ánimo, desánimos, orgullo, resentimientos, tristezas, depresiones, celos, envidias, cualquier cosa, y el cristiano comienza a estancarse. Y es ahí donde el enemigo toma ventaja. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano se estanca, deja de crecer. Cuando el cristiano comienza a estancarse, deja de pelear la buena batalla. Cuando el cristiano se estanca, comienza a perder y a no pelear contra el pecado. Falta de madurez, falta de decisiones. Pero aquí la palabra nos dice, ese remedio ante el estancamiento o algo es buscar a Dios, pero buscarlo de todo corazón. Porque cuando buscamos a Dios de todo corazón, hermanos, comenzamos a morir. Y cuando comenzamos a morir, todo aquello que estancaba en nuestro corazón comienza a ser limpio. Porque cuando una persona busca a Dios de todo corazón, es aquello que le va a hacer seguir en el camino de morir a sí mismo. Cuando uno comienza a morir a sí mismo, comienza a sacar todo aquello que estanca en su corazón. Pero el cristiano que se ha estancado es aquel que ya no está muriendo a sí mismo. Se está acomodando, ya no está muriendo a sus emociones, a sus sentimientos, a su manera de vivir. Y es ahí donde el cristiano comienza. Pero aquí la palabra dice que si donde estamos, en el exilio, en el momento de tristeza, de tribulación, si lo buscamos a Él, lo vamos a hallar, porque lo vamos a buscar de todo corazón. Salmo 27, 8. Este pasaje es importante. Quiero que nos vayamos. Salmo capítulo 27, versículo 8. Todos conocemos este pasaje y es muy bonito. Y aquí el Señor nos habla que cuando nosotros buscamos a Dios, y cuando nosotros estamos dispuestos a tener esa comunión con Él, el Señor puede cambiar nuestro corazón. Salmo 27. Todos hemos escuchado este salmo y conocemos, tal vez también lo cantamos, pero en este pasaje hay algo que es muy hermoso, porque dice en el Salmo 27, nosotros conocemos Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista comienza alabando a Dios, comienza exaltando, comienza su fortaleza, que su fuerza está en Dios, que no tiene por qué atemorizarse, porque en Dios está confiado, hasta que llega a este pasaje, versículo 8, y dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Si nosotros vamos desde el versículo 1, es como que el salmista comienza a hablar, comienza a exaltar a Dios, hasta que llega al versículo 8. Yo estudiaba un poco el comentario de este salmo, y decían los que conocen hebreo, decían hasta el versículo 7 es como que el salmista comienza exaltando la voluntad de Dios, hasta que en el versículo 8 es como que hay un stop, es como que hay una pausa, es como que algo se queda quieto ahí y habla alguien más. Es como que alguien más interviene en este versículo y da una orden. Es como que el salmista comienza exaltando hasta que llega al versículo 8 y dice: algo pasa, alguien más habla. Y es ahí donde dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Es como que el salmista comienza, y aquí es en este pasaje, dice, es como que algo pasa, es como que Dios habla, da una orden, es como que Dios se manifiesta en su palabra en este salmo y dice, da una orden, da un mandamiento, da una dirección. Por eso dice, mi corazón ha dicho, dice el salmista, y dice, buscad mi rostro. Es como que Dios aquí le estaba diciendo al salmista David, busca mi rostro. Es una orden, es un mandamiento. Dice, busca mi rostro. Y aquí dice, tu rostro buscaré. Es aquí donde otra vez el salmo dice, sigue su curso. Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es como que el salmista había entrado en una comunión tan grande en la alabanza, en la adoración, en su momento de intimidad a Dios, que en este momento el mismo Señor, su mismo Espíritu escribió esto. Sabemos que toda la palabra está escrita por el Espíritu Santo, pero en este pasaje dice, buscad mi rostro.
Es como que el Señor con autoridad se manifiesta. Dice, busca mi rostro, David. En este pasaje dice, mi corazón ha dicho de ti. Y aquí el Señor dice, busca mi rostro. Y aquí el salmista recibe la orden y tiene esa obediencia de decir, tu rostro buscaré, oh Jehová. Toma la decisión, toma la actitud. Y aquí dice, encontramos, muchos dicen, es como un breve diálogo de un versículo. Dice, busca mi rostro. Y el salmista dice, tu rostro buscaré. En este pasaje vemos que, número uno, todos tenemos la invitación de parte de Dios para buscarlo. Todos tenemos, hermanos, la invitación de Dios para poder tener ese tiempo de comunión con Él. La invitación está hecha para todos. La segunda parte de este versículo dice es que el salmista dice, busca una respuesta. Dice que él escuchó esta respuesta, buscad mi rostro, y era obedecer. El salmista no tardó en dudar en la obediencia. Dice, él escuchó y él obedeció y tomó la decisión de su corazón de buscar a Dios. Tener esa comunión con Él, ser pronto con Él. Esta oración nos muestra que cada vez que nosotros buscamos a Dios, hermanos, Él está dispuesto a manifestarse. Cada vez que nosotros buscamos a Dios, Él está dispuesto a mostrarse, a manifestarse. Y déjenme decirles algo, yo en este tiempo que estoy como creyente, yo he podido ver que cada oración Dios está siempre atento. Cada oración Dios siempre está escuchando. Y Él es el maravilloso Dios que cambia corazones, como vamos a ver más adelante, que cambia circunstancias, pero solamente si hay alguien que está dispuesto a buscarlo, pero buscarlo no solamente por buscarlo, así voy a buscar algo, hoy día sí, mañana no, después vuelvo a mi pecado, vuelvo a mi manera. Tu vida no va a cambiar así. Si vas a buscarlo, tienes que buscarlo de todo corazón. Tienes que tener esa entrega total. Tienes que ponerte totalmente delante de Dios y decir, Señor, te voy a buscar hasta encontrarte, hasta sentir tu presencia, hasta poder cambiar mi corazón. Aquí David entendía que la importancia de buscar no era solamente por un momento el rostro de Dios, sino que David había entendido que no era algo esporádico, no era algo circunstancial, sino que era una disciplina constante, era un estilo de vida, era algo que no podía dejar. David había entendido que Dios es de verdad, que hay una verdad, y esa verdad se llama Dios, se llama Jesucristo. Esa verdad es verdadera, y él no quería experimentar esa verdad, esa comunión solamente de forma racial, sino que él quería experimentar a través de una relación personal de búsqueda y encontrar a Dios. Porque a veces nosotros, hermanos, podemos estar mucho tiempo a veces. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Señor, me prestaron libros de avivamientos, libros de lo que pasaba en los seminarios, y yo, wow, así como que me emocionaba, buscaba, así, incluso hice un estudio una vez, incluso de cuando estuvo Ruibal aquí en Bolivia, hice un estudio, y después de entregar el estudio yo me dije, pero Señor, yo quiero más, o sea, ¿por qué ellos y por qué no yo? Y el Señor me llevó al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y ahí comencé a escudriñar más la palabra, y el Señor comenzó a revelarse más. Comencé a sentir su presencia y dije, Señor, tú eres real cuando alguien te busca. Cuando alguien ha aprendido a buscar a Dios, el Señor se manifiesta, el Señor se muestra, el Señor, su presencia, hermanos, es real. Cuando uno realmente decide buscar a Dios, y yo sé que todos ustedes tienen esa comunión con el Señor, y cuando uno busca a Dios, somos testigos fieles que Él es real, que su presencia es real, que no estamos aquí solamente por perder el tiempo, por no saber qué hacer, sino porque Él es real, su espíritu es real. Él sigue hasta hoy cambiando corazones. Por eso su palabra dice, David había entendido, aquí dice, tu rostro, oh yo Dios, buscaré. Y en este pasaje, hermanos, Jeremías capítulo 29 versículo 13 dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Aquí Jeremías nos da la misma promesa, que si nosotros vamos a buscar a Dios, le vamos a hallar. Si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a hallar, porque no es como que Él quiera a veces esconderse o Él quiera hacer otras cosas, no. Una vez más yo les digo, todos tenemos un padre, y yo recuerdo que a veces cuando era niño, tengo algunos recuerdos, mi papá me decía, César, haz esto, y me mostraba algo en su mano, y cuando yo iba chiquito a veces lo quitaba, lo guardaba y lo escondía. Entonces, pero Dios no es así. Cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios se manifiesta ahí y nosotros nos acercamos a Él como buen padre, Él está ahí y Él nos da, Él se manifiesta, porque Él es Dios verdadero, porque Él es de verdad. Y
Y aquí la palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis. Pero tenemos que buscarlo. Si nosotros no buscamos, no lo vamos a hallar. Por eso dice, me buscaréis y me hallaréis. Es como que una acción y una respuesta. Tenemos que buscarlo. Tenemos que tener esa sed, esa hambre en el corazón. Decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer tu presencia. Quiero que cambies mi realidad, quiero que cambies mi corazón, como vamos a ver más adelante. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu anhelo, con todo tu ser. Me buscaréis porque me hallaréis de todo vuestro corazón. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, el cual es Dios nuestro y el cual será amplio en perdonar. Qué interesante. Aquí la primera frase que me llama dice, buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Porque va a haber un tiempo, hermanos, en el que este tiempo de gracia maravilloso se va a acabar. Y van a venir lo que se cumple en su palabra y va a ser otro tiempo. Ahora nosotros estamos en ese tiempo, por eso dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo, hay un espacio. Y dice, llámalo en tanto Él está cercano. Cuando la palabra dice llámalo, en original está hablando, grita, clama, busca. En cuanto Él está cercano, dice, no está lejano, sino Él está cercano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá misericordia. Qué interesante. Aquí habla de lo que es el impío, sus caminos, dice, y sus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros a veces luchamos con nuestros pensamientos, con nuestra forma de caminar, con nuestra vida misma? Y la manera, a veces decimos, no sabemos qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué decir. A veces ya no podemos con nosotros mismos. Pero aquí la palabra nos dice, búscalo, 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 porque Él puede ser hallado. Dice, del cual Él tendrá misericordia y Él es amplio para perdonar. Si nosotros buscamos, ¿qué es lo que la persona busca? Busca la felicidad instantánea. Busca ser feliz en ese momento. Buscan a veces otros seguridad financiera, por eso trabajan todo el tiempo. Otros buscan romance. Otros buscan tener éxito en la vida. Otros buscan placer, complacencia, diversión. Otros buscan la independencia. Quiero ser independiente, quiero tener esta situación. Otros buscan la aceptación. Ser aceptados, estar ahí aceptados. Es como que la persona, el hombre más aceptado, eso hay en su corazón. Otros buscan el reconocimiento. Muchos buscan tal vez estas cosas y aún hay más, pero la palabra dice, busca a Dios, búscalo a Él, busca con todas tus fuerzas, búscalo, aprende a clamar, aprende a buscar a Dios. Nosotros podemos tener muchas cosas en el corazón, tenemos tal vez muchas grietas, como vamos a ver aquí un personaje en algunos momentos, muchas cosas. A veces por eso queremos buscar la aceptación, el reconocimiento, el éxito, los placeres, el romance. Pero nada de esto, hermanos, va a saciar el corazón del hombre. Nada de esto llena el vacío del corazón del hombre. Solamente buscar a Dios, tener una relación personal con Jesucristo, buscar a Dios es lo único que sana el corazón, que restaura la vida. Por eso dice, busca a Dios. Y habla aquí, buscarlo de todo el corazón. Y la palabra dice aquí, Salmo 14, 1, 2, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice, y hacen obras abominables. No hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni uno. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando una persona, hermanos, busca a Dios, es entendido para Dios. Porque en el buscar a Dios, hermanos, encontramos sabiduría, encontramos consejo, encontramos restauración para nuestras vidas, encontramos la libertad. Pero cuando nosotros buscamos a Dios de verdad, yo a veces decía, Señor, ¿por qué hay tantas situaciones yo decía a veces situaciones en las que tenía que tomar decisiones y oraba así por un momento, Señor, ¿qué tengo que hacer esto? Y tomaba la decisión y me equivocaba y me iba mal. Y yo revisaba los pasajes, decía, Señor, pero ¿por qué a David le fue así? ¿Por qué a Ana cuando oró por su hijo, por tener un hijo, Dios le respondió? ¿Por qué Dios así tantas cosas? ¿Por qué había personajes que oraron y Dios le respondió? ¿Y por qué a mí no y me equivoqué? Y el Señor habló claro a mi corazón, porque ellos entregaron todo. Ellos supieron buscar a Dios de todo corazón.
Ellos supieron buscar de una manera diferente. Ellos no escatimaron nada, sino buscaron, se entregaron de todo corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, entregando todo, haciendo a un lado nuestros prejuicios, haciendo a un lado nuestro yo, que a veces vamos a orar con un pensamiento, con un preconcepto. A veces nos acercamos a Dios, es como que queremos mover la mano a Dios y decimos: ay, Señor, me ha hablado esto. No, buscar a Dios es decir: Señor, haz lo que tengas que hacer, estoy a tu merced, estoy aquí, lo que tengas que hacer. Si tienes que hacer esto, hazlo. Si tienes que sacar esto, hazlo. Si tienes que sacar esto a luz, confrontarme, sanarme, hazlo. Aquí cuando la palabra dice buscar a Dios de todo corazón, nos vuelve personas entendidos, porque encontramos consejo, encontramos sabiduría, encontramos restauración, encontramos dirección, lo más importante para nuestro caminar. Aquí dice: para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es como que Dios sigue buscando. Es como que Dios sigue buscando quién será ese entendido que haga su voluntad. Y es interesante porque nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios en esta vida, tenemos que ser entendidos en su voluntad. Si nosotros queremos cumplir los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas, porque todos tenemos un propósito para hacer para el Señor. Yo sé que todos tenemos un propósito en Él, por Él y para Él. Y si nosotros queremos hacer ese propósito y ser entendidos para Dios, para hacer eso, tenemos que buscarlo. Si nosotros queremos ser entendidos en Él y en sus propósitos, es necesario buscarlo de todo corazón. Pero a veces, hermanos, cuando la palabra, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar a Dios y Él se encarga de sanar nuestras grietas. Todos estamos en un proceso. Y cuando nosotros aprendemos a buscar a Dios, la palabra dice que lo vamos a hallar. Y si lo hallamos, hermanos, al buscar a Dios, hallamos su presencia, lo hallamos a Él, Él se encarga de sanar y limpiar nuestros corazones. Él se encarga de cambiar nuestras realidades. Quiero hablarles de dos personajes en esta noche. El primer personaje lo conocemos muchos. Es un discípulo primero y después un apóstol llamado Pedro. Quiero que nos vayamos a estos pasajes. Tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla y nos enseña que Él es el alfarero, que Él es aquel que moldea nuestros corazones, la palabra nos dice que Él es el alfarero y que Él es el maestro, que Él está dispuesto a cambiar nuestro corazón y darnos un corazón de barro, para que Él pueda moldear ese corazón y para que Él pueda hacer su obra en nosotros y cambiarnos. La palabra dice que Él es el alfarero y Él es el mejor restaurador de vasijas, de corazones, de mentes. Él no falla. Y cuando la palabra nos muestra que muchos personajes, aún muchas personas han sido quebrantados y tal vez dañados su vasija de su corazón, de su vida, con el orgullo, con el resentimiento, y se endurece, Él es capaz, con la presencia de Dios, de comenzar a cambiar nuestros corazones. Pedro, antes de escribir el pasaje de los Hechos y tener tantas características, él, aún caminando con el Señor, tenía algunas grietas en su carácter, tenía algunas debilidades que tenía que ser transformados, que tenía que conocer a Dios de verdad, buscarlo a Él, como vamos a ver más adelante, para ser transformado. Algunas de las debilidades que tenía primero él es que él no le costaba muchas veces obedecer. A veces cuestionaba algunas situaciones. Quiero que nos vayamos a Juan capítulo 13, versículo 6, versículo 9. Juan capítulo 13, versículo 6, versículo 9. La palabra del Señor dice así. En este pasaje nosotros conocemos, es cuando Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Y en este pasaje dice Juan capítulo 13, aquí hasta que llega la palabra con Pedro. Y dice así, lo vamos a leer desde: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás, dice. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo: está lavado, no necesita ser lavado los pies, sino todo lo que está limpio. Hasta ahí, hasta el versículo dice. Primero aquí que vemos, Jesús comienza a hablar del servicio, comienza a lavar los pies. Y aquí vemos una grieta en el carácter de Pedro. Aquí Pedro parece que tenía las buenas intenciones. Señor, no solamente, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Yo debería más bien lavarte. A veces nosotros decimos: parece bueno, parece buena intención,
pero a veces nosotros vemos que era desobediencia al maestro. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pedro tenía toda la intención de decir, Señor, ¿cómo? Yo debería lavarte los pies y tú no. Y ahí vemos como que Pedro, wow, bien. Jesús le había dado una orden. Jesús le había dicho algo que tenía que hacer, pero Pedro desobedeció. Una grieta a veces que nosotros vemos en la vida de Pedro es que en este pasaje nos muestra que incluso él desobedeció la orden del maestro. A veces tal vez nos muestra que Pedro era bueno, que tal vez tenía una buena intención, lavar los pies, que debería ser al revés, pero al Señor no quería esos motivos. Él quería obediencia. Él quería que en ese momento Pedro obedeciera. Tal vez Pedro no entendía lo que tenía que hacer, o tal vez Pedro no entendía. Por eso Jesús le dice, ahora no entiendes. Pero no era necesario entender, sino solamente obedecer. Obedecer a lo que Jesús le decía. Y es que Pedro tenía en el corazón a veces, tal vez con su buena intención o tantas cosas, tal vez esa característica que le costaba tal vez obedecer, que le costaba tal vez sujetarse en obediencia, que le costaba tal vez sanar esa grieta de su corazón, de su carácter. Porque recordemos que Pedro era sanguíneo. Y así a veces como los sanguíneos y los coléricos, creo que nos caracterizamos más a veces por la emoción, el sentimiento y la desobediencia a veces también. Entonces Pedro tenía que ser transformado, ser obediente así, porque él no necesitaba entender, sino solamente por eso le dice obedecer, aunque no lo entiendas. Necesitaba ser pronto en obediencia. Otra grieta en el corazón de Pedro es que él era muchas veces impulsivo, impetuoso, actuaba así en el momento, en el corazón, lleno de emociones, lleno de situaciones, actuaba. Aquí generalmente vemos que Pedro era el primero a veces en hablar, a veces tomaba a veces la iniciativa y muchas veces por sus palabras, por su corazón impulsivo, fallaba. Juan capítulo 18, versículo 10 al 14. Juan capítulo 18, versículo 10 al 14. Este pasaje es Juan capítulo 18, versículo 10 al 14, dice así la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro le dijo que tenía una espada, dice, la desenvainó e hirió al siervo, dice, del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces dice, Jesús dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina de la copa. Que el Padre dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Una vez más vemos que Pedro en su impulsividad, en sus pensamientos, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Muchas veces podemos decir, Pedro, bienísimo, o sea, bien, defendiendo al maestro. Pero aquí Jesús le dijo, tranquilo. Es decir, aquí Jesús le dijo, mete. Es decir, Jesús sabía cuál era su propósito. La impulsividad de Pedro muchas veces causó vergüenza, muchas veces causó heridas. Y es lo mismo cuando nosotros tenemos esta grieta en nuestro corazón. La impulsividad, hablamos, pensamos, hacemos lo que decimos, nos trae vergüenza, nos trae muchas veces heridas, herimos a los demás. Recordemos otro pasaje también, no lo anoté aquí está, Mateo capítulo 16, versículo 22-23. En este pasaje Jesús habla y se acuerdan que es como que le dice, aquí Jesús les dice lo que tenía que hacer en la cruz y su obra. Y Pedro, una vez más, por la impulsividad de su corazón, por la impulsividad de su vida, vemos que lo que dice así, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, dice, comenzó a reconvenir al Señor, diciéndole, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero volviéndose, dice Jesús a Pedro, le dijo, quítate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Dice, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo. Dice, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo. Aquí es como que una vez más la impulsividad de Pedro es como que llegó al Señor. Y a veces, hermanos, cuando nosotros, por eso es necesario buscar a Dios, ver las cosas. Cuando uno busca a Dios de corazón, va a comenzar a ver las cosas como Dios ve, con ojos espirituales y de verdad. Pero cuando nosotros no buscamos a Dios ante cualquier situación, ante cualquier consejo, nosotros podemos juzgar con ojos carnales cualquier situación. Y aquí Pedro estaba siendo usado por el enemigo, que el Señor reprenda, con sus palabras. No era que Pedro se endemonió, no, sino que por no ser sobrio, el enemigo estaba tomando ventaja en sus palabras. Por eso Jesús no le dijo a Pedro, sino le dijo al enemigo, apártate de mí, en el nombre de Jesús. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros no hay esa sobriedad en nuestro corazón, una vez más la impulsividad de Pedro, y es interesante porque dice aquí, quiso reconvenirle. En el original nos dice que eran palabras como que el Señor, que Dios te libre, Jesús, de lo que vas a hacer. O sea, eran palabras fuertes. Aquí vemos que una vez más, una grieta en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno no busca a Dios de todo corazón, aún puede juzgar, como les decía, las cosas importantes con una vista terrenal, superficial. Por eso aquí Jesús le decía, tú pones la mira en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Es necesario buscar a Dios y de todo corazón, aún para hallar dirección. Aún aquí vemos un Pedro que, a pesar de que caminaba con el Maestro, aún tenía todavía grietas, cosas que tenía que sanar con el Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante. Otra característica de Pedro es que muchas veces parece, hermanos, que a él, según lo que estaba estudiando un poco el contexto, Pedro es el que más hacía preguntas. A él preguntó la primera vez acerca de este pasaje, ¿no ve? De lavar, y decía, Señor, es como que ahí nos muestra que algo había en el corazón de Pedro, y también nos muestra que también Pedro tenía dificultades con la lengua. Vámonos a este pasaje, Mateo capítulo 26, libro de Mateo capítulo 26, versículo 58. Mateo capítulo 26, versículo 58. Después de que negó a Jesús, le dice así, Mateo capítulo 26, versículo 58. No sé si estoy bien. Mateo 26, 58. Dice así: mas Pedro le seguía de lejos. Creo que no es este. Aquí está. Mateo 73. A ver, permítanme aquí. Creo que lo apunté mal. No creo que no es este pasaje. No sé si me pueden ayudar aquí con este pasaje, por favor. Cuando niega a Jesús y dice que maldice. Lo anoté en otro. 69. 69, ¿no? 26, 69. Ya. Mateo 26, gracias, 69. Pero estaba sentado afuera del patio y se acercó un criado diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no lo sé de qué dices. Saliendo a él a la puerta, le vio otro y dijo que estaba allí, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez juramentando, dice, no lo conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces el hombre dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Qué tremendo. Vemos que incluso Pedro no solamente era impulsivo, no solamente tenía estas características, faltaba transformación en su corazón, sino que también vemos aquí que era muy lengua larga a veces. O sea, dice maldijo. Y en estas palabras habló de que en original habla de que dijo palabras fuertes, muy fuertes, como un juicio fuerte. Pero aquí vemos un Pedro que necesita, tengo más características, pero que con estas creo que bastan. Pedro, aquí vemos un corazón que necesitaba ser transformado. Necesitaba, como yo les decía, ese pasaje, buscar a Dios y lo hallarás. Necesitaba todavía esa transformación en su corazón. Las grietas del carácter del creyente muchas veces nos pueden destruir. Cuando hay grietas en nuestro carácter, en nuestra vida, muchas veces podemos ser con palabras atropellar, herir, lastimar, tomar decisiones así sin consultar, hasta que vemos un Pedro totalmente diferente. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vemos que después de que Jesús fue crucificado y resucitó, se presentó a sus discípulos, a sus apóstoles. Y a mí me gusta este pasaje en 3, dice, con pruebas indubitables, pruebas verdaderas que Él había resucitado. Y en este pasaje, si vemos más adelante, Jesús les da una orden, versículo Hechos 1:8, y les dice, pero recibiréis poder. Esto es interesante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús les estaba dando la promesa del Espíritu Santo, recibiréis poder. Ese poder era tan importante aquí como hasta el día de ahora para nosotros los creyentes, porque dice, recibiréis poder para ser testigos.
para hacer la obra, dice, para poder estar ahí testigos en Jerusalén, en Samaria, para ser testigos, o sea, para ser verdaderamente utilizados. Cuando la palabra nos dice testigos, habla de que alguien iba a ser no solamente el que iba a ver, sino el que iba a hacer, el que iba a ejecutar, el que iba a través de él iba a ser ese testigo vivo. Cuando la palabra dice recibiréis ese poder, aquí habla de un poder, hermanos, que es poderoso, que es algo, dice, de suma importancia. Es un poder capaz de destruir las obras de la carne, capaz de cambiar un corazón, capaz de vencer al pecado, capaz de hacer la obra en el creyente. Habla de ese poder, de su presencia. El Espíritu Santo. Recibiréis poder. Jesús sabía, hermanos, que necesitaban el Espíritu Santo, necesitaban tener esa comunión con Él, necesitaban de su presencia para ir a Judea, a Samaria, para ser esos testigos. Nosotros necesitamos, hermanos, ese poder. Jesús les da una orden, y aquí vemos más adelante qué es lo que pasa. Versículo 14 dice así: todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, unánimes. Una vez hablamos de eso, había esa unidad, no había esa división, no había esos pleitos, no había esas contiendas, había eso como un solo cuerpo, como un solo hombre. Y dice en oración y ruego. ¿Qué estaban buscando ellos? No estaban buscando la fama, no estaban buscando el sobresalir, estaban buscando la promesa. Y recuérdense lo que dice en Deuteronomio que leíamos: si nosotros le buscamos y le buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. Aquí ellos estaban siendo obedientes a Jesús, pero era necesario que ellos busquen. Ellos estaban buscando, no dijeron va a venir la promesa, nos sentaremos a tomar ahí encima del techo de la casa. No, ellos buscaron, ellos tuvieron esa iniciativa de ir, buscar, dice, en oración y ruego. Ellos tomaron esa actitud de decir vamos a buscar. Ellos, y Pedro estaba entre ellos, un hombre que había conocido a Jesús, había sido perdonado por Jesús, había sido escogido para los propósitos de Dios en Cristo, pero aún tenía esas grietas, aún tenía esas debilidades. Entre ellos estaba Pedro. Versículo 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Seguían con el mismo corazón, estaban todos unánimes juntos, buscando en oración y ruego. Y entonces vino de repente, dice, del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenaba la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Su presencia, ese poder comenzó a obrar en su corazón, porque ellos, versículos antes, Jesús les había dado la orden de que busquen, de que manténganse unidos, de que vayan al aposento alto, de que comiencen a buscar. Y aquí Jesús cumple su promesa y dice busquen. Y aquí dice que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Su presencia, su corazón fue lleno, su vida. Y aquí vemos versículos más adelante, un Pedro que muchas veces tal vez tenía tropezaderos, que tenía un carácter tal vez hasta muchas veces cobarde, como vemos, con tantas grietas. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Versículo 14 dice: y Pedro, poniéndose en pie a los 11, comenzó a hablar, y un discurso, una prédica tremenda, con valentía, con coraje. Un corazón transformado por buscar y buscar de todo corazón. Estos pasajes de la iglesia primitiva nos muestran que estos apóstoles, que estos creyentes, que Pedro murió de cabeza, así como los demás, como cuando daba palabra, dice, es interesante porque fue transformado a tal característica Pedro, que quiero que nos vayamos. Dice, Pedro comenzó a cambiar su corazón. 4:13, Hechos 4, versículo 13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. Otro pasaje en Hechos 2:40 nos dice así. En Hechos 2:40 dice así la palabra del Señor: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo sean salvos de esta generación. Ya no maldecía, sino dice ahora testificaba, ahora exhortaba, ahora dice tenía esa presencia aún en su palabra. Y dice aquí: así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Era como que la palabra que Pedro hablaba estaba respaldada por su presencia. Por eso había conversiones, había cambios.
Un Pedro que a veces usaba su carácter impetuoso, cobarde, cuando vino el Espíritu Santo, porque buscaron juntamente con ellos, buscaron unánimes, con oración y ruego, el Espíritu Santo vino, cambió hasta su forma de hablar. ¿Pero por qué? Porque buscaron unánimes, con oración y ruego, buscaron. Nosotros tal vez, hermanos, podemos tener muchas grietas en nuestro carácter, en nuestra vida. Y a veces podemos pensar, pero ¿por qué? O sea, tantas cosas. Solamente el Señor sabe con qué batallamos, con qué peleamos. Y a veces nosotros podemos cargar algo que el Señor quiere quitarnos. A veces podemos cargar un peso tan grande en nuestro corazón, en nuestra mente, pero el Señor quiere quitarnos. Pero a veces no pasa nada porque nosotros no buscamos. Y si lo buscamos, no lo buscamos de todo corazón. Porque si lo buscáramos de todo corazón, yo les aseguro, y le hablo por mi vida, por las cargas tan fuertes que he tenido que pasar, esas cargas serían quitadas. A veces, hermanos, nosotros podemos, y yo me incluyo en primer lugar, hermanos, porque el Señor ha tenido que trabajar mucho y sigue trabajando, y le pido que siga siempre trabajando en mi corazón, porque el corazón muchas veces es engañoso. Yo les conté esto, que cuando yo le dije, Señor, mostrame cómo está mi corazón, hace años, y yo les conté esto, creo, y el Señor me mostró en un sueño que había como un así de agüita, y yo dije, qué bonito, y parecía todo bien, así agüita, así como que un estanque bonito. Pero cuando metí la mano a ese estanque y comencé a sacudir, toda la arenilla que había abajo comenzó a salir. Y a mí el Señor ahí me habló. Dije, Señor, así está mi corazón. Porque muchas veces, hermanos, nosotros luchamos con nuestro corazón, y yo me incluyo. Y a veces cuando el enemigo toma esa ventaja en la mente y en el corazón de que todo está bien, es cuando dejamos de morir a nosotros mismos. Y cuando dejamos de morir a nosotros mismos es peligroso, porque ahí nos estancamos. Y ahí el corazón, todo comienza a sentarse y pensamos que está bien, pero Él solo sabe al fondo que hay, tal vez, en lo perverso en nuestro corazón. Pero cuando Pedro buscó, dice, con esos unánimes al Espíritu, Él cambió. El Señor comenzó y siguió trabajando en su corazón, le dio valentía. Y yo sé que en los hechos, si nosotros vemos, Dios seguía con Pedro, seguía respaldando, seguía trabajando en su vida. Él es el alfarero. Pero cuando decidieron ir a rogar en oración y ruego, unánimes, buscaron a Dios. Buscar a Dios es aquel que cambia nuestra realidad, cambia nuestra vida, cambia nuestra circunstancia. A veces nosotros vemos, hermanos, que ponemos muchas, muchas trabas para no buscar a Dios. Ponemos a veces muchas objeciones nosotros mismos, pero la Biblia nos muestra un ejemplo más, para ir concluyendo, el último ejemplo de cómo Dios quiere que le busquemos, y le busquemos de todo corazón. Vámonos, Mateo capítulo 5, versículo 34. Mateo capítulo 5, versículo 34. El libro de Mateo nos dice así. Mateo capítulo 5, versículo 34, dice así la palabra del Señor. Perdón, Marcos 5, 34. Marcos 5, 34, dice así la palabra del Señor. Aquí estaba, dice, Marcos 5, versículo 34, dice: y le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Creo que estoy aquí... Perdón, creo que otra vez error. Aquí está, vamos a leerlo desde el versículo 23, desde el versículo 22. Y vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, y le dijo lo que vio, y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y ve, dice, y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Versículo 24. Fue, dice, pues con él, y le seguía una gran multitud, dice, y le apretaba. Pero, versículo 25, aquí comienza la historia. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho, y había gastado todo lo que tenía, dice, y le había ido peor. Aquí vemos que comienza, dice Jesús, ir a la casa de este personaje para sanar a su hija, pero en ese camino dice que aparece esta viuda, aparece este personaje, dice que tenía flujo de sangre. Versículo 25 nos dice que ella era, dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba. Antes dice que le iba peor.
Vemos aquí una mujer que había estado con 12 años con una enfermedad. Una mujer que dice que ya no tenía dinero porque dice que había gastado todo, o sea, no tenía dinero, había sufrido y le habían quitado la esperanza porque dice que ni los médicos podían hacer nada. Vemos aquí el contexto de una mujer muy complicada. Yo estaba sacando números y era una mujer que había estado 12 años con esta enfermedad. 12 años, es decir, 4,338 días, 144 meses, más de 600 semanas, 12 años con este sufrimiento. 12 años con un sufrimiento que era, dice, terrible. 12 años, porque nosotros tenemos que entender que en Levítico también nos habla acerca de estas características de lo que ella tenía. Tenía que estar lejos del campamento, o sea, estaba lejos, estaba totalmente sola. Tenía, dice, número 1, había gastado, estaba financieramente mal, había gastado todo lo que tenía. Estaba sufriendo y nada le mejoraba, sino empeoraba. Esta mujer realmente estaba en una situación crítica. Era como que estaba totalmente mal, estaba totalmente 12 años cargando una enfermedad. A veces nosotros podemos estar un mes, una semana o algo con algún dolor y ya nos quejamos, decimos, Señor, limpiame, saname, curame. Pero ya había estado 12 años. Es casi media vida para algunos de los que estamos aquí, de los que están aquí. Es casi media vida enfermos. Esta mujer estaba en esta situación. Versículo 27. Cuando yo, dice, pero hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. A pesar de su circunstancia, a pesar de toda la enfermedad, 12 años cargando esa enfermedad, todo ese malestar, toda esa falta de esperanza, dice que oyó de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás, dice, y tocó su manto. Decía, si tocare totalmente su manto, seré salva. Esta palabra, cuando dice si tocare tan solamente, en original habla de que ella como que tomó conciencia de algo. Es como que aprendió, es como que tomó la conciencia de algo verdadero. Es como que ella tomó en su corazón diciendo, si tan solo tocar. Es como que tuvo conciencia, ahí está Jesús, ahí está mi esperanza. Por eso dijo, si tan solo tocare. Había algo dentro de ella que dijo, ahí está. Tomó esa conciencia de que solamente en Jesús podía sanar, podía salir de eso. La mujer en ese instante tomó conciencia. Nos muestran estos pasajes, hermanos, que cuando nosotros tenemos la actitud de esta mujer, cuando nosotros tenemos esa osadía, como vamos a ver más adelante, esa característica de ir y buscar a Dios, Él se manifiesta, Él se muestra. Esta mujer tenía 12 años, estaba en una situación crítica, pero ella es como que esa osadía de voy a ir a buscar a Jesús y tan solamente tocara su manto. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, en este contexto dice, ella no buscó pretextos. A mí me gusta mucho porque dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, dice, fue detrás de Jesús a pesar de la multitud, con la decisión. Ella no tuvo pretextos para decir estoy enferma. Ella podía haber dicho estoy enferma, no puedo ir donde Jesús. Ella podía haber dicho estoy cansada. Claro, 12 años con una enfermedad. Ella podía haber dicho estoy cansada, estoy enferma, no voy a ir donde Jesús. Ella podía haber dicho no tengo dinero, no, lo he perdido todo, ¿para qué voy a ir donde Jesús? Ella podía haber dicho no me siento bien, estoy cansada, no me siento bien para ir donde Jesús. Pero ella dice que no hizo eso, sino que ella se extendió, se acercó para buscar a Cristo y fue con esa fe, fue con esa convicción. Todos los prejuicios que ella tenía en su camino, porque ella estaba 12 años enferma, hermanos. Podía haber dicho estoy enferma, estoy cansada, y seguro que sí. No tengo dinero, seguro que sí. Estoy rechazada, seguro que sí. Pero ella no hizo nada, sino que la convicción de tocar a Jesús, de que su esperanza estaba en Jesús, fue más grande. Por eso dice se extendió. Y dice ella tuvo un corazón diferente. Versículo 29 dijo, y enseguida cuando ella tocó a Jesús, dice versículo 29, enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo de que había salido de él, de lo que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Había muchos que estaban apretando a Jesús.
Y él sabía el poder, dice en otro evangelio, que él sabía el poder que había salido de él. ¿Por qué? Porque él sabía quién se acercó con fe. Él sabía quién se acercó con ese corazón. Él sabía quién se acercó con esa fe de decir, aquí estoy. Porque muchos le apretaban y muchos le tocaban, pero solo hubo alguien que se acercó con fe, con ese corazón. Hubo alguien que lo buscó y la buscó de todo corazón. Buscar de todo corazón, hermanos, es como esta mujer, hacer a un lado sus prejuicios, porque ella podía tener prejuicios en su corazón. 12 años, hermanos, enferma, todo, puede haber dicho, no tengo dinero, estoy enferma. Buscar a Dios de todo corazón es hacer a un lado los prejuicios, extenderse, ir con esa fe, con esa esperanza, con esa conciencia. Como decía ella, iré a buscar a Jesús, voy a tocar su manto, con esa esperanza, con esa fe. Por eso decía, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos, es que Jesús sabía, hermanos, que ella le había tocado, se había acercado de todo corazón y con fe para encontrarlo. Se había acercado con un corazón totalmente diferente. Tal vez los demás que estaban apretando a Jesús, quiero pensar, no sé, que tal vez los demás cuando estaban con Jesús le apretaban, le jalaban, pero tal vez era con un corazón equivocado, saber qué iba a hacer en ellos o qué iba a pasar. O tal vez qué iba a hacer con el otro, no lo sé. Pero solo una mujer se fue libre ese día. Solamente una mujer se fue sana ese día, se fue restaurada. Solo una mujer que lo buscó de todo corazón se fue diferente y libre ese día. ¿Por qué? Porque había aprendido a buscar de todo corazón. Hizo a un lado los prejuicios. Hizo a un lado todo eso y Jesús sanó su corazón. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabía lo que ella había hecho. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe. Para acercarnos a Dios, hermanos, es necesario acercarse con fe. Si nosotros vamos a buscar a Dios, tenemos que acercarnos con fe. Si nosotros vamos a buscar a Dios, es para acercarnos con esa fe, con ese deseo de obedecer, porque a veces buscamos a Dios sin fe y decimos, no ha pasado nada, sigo así. No es culpa de Dios. Él es santo, Él es verdadero, Él es el más interesado en hacer que nosotros cumplamos sus propósitos. Él es el más interesado en vernos en esta tierra caminar en su justicia, en su verdad, en sus propósitos. Pero a veces, hermanos, no lo encontramos porque no lo buscamos de todo corazón. Seguimos a veces con los prejuicios, a veces seguimos con nuestras cosas, pero esta mujer hizo a un lado todo eso y siguió adelante. Y dijo, yo voy a acercar a Jesús, y encontró su milagro. Muchos le tocaron, estaban muchos, dice, pero la multitud te aprieta, maestro. Pero solo una se fue libre ese día. La mujer que sabía cómo buscar a Jesús. Nosotros, hermanos, en este tiempo que yo he podido caminar en el Señor, he visto que muchos de mis errores, muchas de mis metidas de pata, muchas de mis malas decisiones han sido porque no he tenido el tiempo de orar. Porque cuando yo oraba, decía, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? Son decisiones tan importantes y tan pequeñas a veces para mí, como decir, Señor, ¿qué opinas de esto? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? El Señor cambiaba y me mostraba. Y cosas que para mí eran imposibles. Hace 2 semanas yo estaba caminando en el trópico y dije, Señor, es imposible esto, ¿qué voy a hacer? Me van aquí, no sé, va a haber una confusión, no va a llegar a tiempo. Estaba así preocupado. Y dije, voy a tener que llamar a tal persona, explicar, mandar la carta. Dije, estaba muy preocupado. Y mientras estaba ahí sentado en el trufi, ya casi por llorar, decir, Señor, ¿qué voy a hacer? El Señor me dijo, ora. Yo dije, Señor, ahí en el trufi, Señor, esto tú puedes cambiarlo, tú puedes hacer algo diferente. No sé ni a quién llamarle, dije, no sé ni cómo escribir esta carta, no sé qué hacer. Me he equivocado, ayúdame. Y ni bien bajé del trufi cuando estaba ahí estaba así preocupado, pero ya más tranquilo porque había orado. Al llegar a casa llega un mensaje que decía, ya todo se ha solucionado, tal persona ha hablado. Y yo dije, esto es obra del Señor nomás. Algo que para mí yo ni sabía qué hacer, a quién acudir, cómo llamar.
El Señor nomás ya lo había hecho, y lo había hecho de una manera, hermanos, excelente, que ni yo con 10,000 cerebros hubiera podido hacer. Excelente, precisa, perfecta. Es lo que Dios hace. A veces nosotros queremos estar así, y las decisiones que para mí eran así fáciles, esto es así, sin orar, esto es así, así, listo, decisión lista. Por no orar y por ser soberbio, todo se complicaba, todo así complicado. Porque dije, Señor, perdón. Aún en las decisiones más grandes tú puedes obrar, y aún en las decisiones más pequeñas que nos parecen insignificantes, tú también quieres allí enseñarme a caminar en buscarte, Señor. A veces, hermanos, nosotros podemos estar con nuestro corazón, tantas cosas que luchamos. Y este pasaje, para terminar, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si nosotros tenemos esa actitud de buscarlo a Dios, inclinar el rostro, buscar a Dios, su promesa dice, somos transformados. Hay ese cambio en nosotros, hay esa liberación, esa transformación, esa restauración en nosotros. Pero tan solamente si nosotros decidimos mirarlo, buscarlo, tener ese tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo en el que nosotros podamos buscar. Este es el tiempo, hermanos, que el Señor conoce los propósitos que tiene con nosotros. El Señor me ponía esto porque, en primer lugar, decía, Señor, yo necesito esto. Necesito que me transformes. A veces yo soy como Pedro, a veces soy como esta mujer, me falta fe. No sé, necesito tu transformación. Necesito aprender a buscarte de todo corazón. Enséñame. Enséñame cómo es buscarte de todo corazón. Enséñame si te estoy entregando todo o aún hay algo. Enséñame cómo es buscarte de todo corazón. Así yo te voy a hallar y así mi vida va a ser diferente. Amén. Te invito a que nos pongamos en pie para poder orar, para poder buscarlo al Señor de todo corazón. Ahora tenemos la oportunidad de poder buscarlo de todo corazón. Porque a veces nosotros podemos ver cosas que pasan en nuestra vida, y a veces cosas que no estamos contentos, o a veces debilidades, a veces tantas cosas, y es porque tal vez no lo estamos buscando de todo corazón. Aún a veces tal vez no sabemos qué Él quiere para nosotros, cuál es su voluntad para nosotros, y tal vez podemos seguir tropezando, siguiendo fallando, siguiendo así. O tal vez como la mujer estamos buscando tal vez un milagro, algo que cambie nuestra realidad, que cambie nuestra vida, que cambie nuestro ser, que cambie tal vez como esta mujer, tal vez 12 años tal vez en alguna atadura, en algo. Pero solamente si lo buscamos de todo corazón, hermanos, Él puede. Yo conozco un Dios, hermanos, que cambia corazones. Yo conozco un Dios, hermanos, que cambia incluso los nombres. Conozco un Dios, hermanos, que es verdadero, que cambia corazones, que cambia nombres, que cambia situaciones, que cambia vidas. Su nombre es Jesucristo. Como su palabra dice, el salmista decía, búscame. Y el salmista, al escuchar, él quería escuchar para obedecer. Él obedeció y dijo, tu rostro buscaré. Es lo que yo quiero con mi vida, Señor. Es lo que yo quiero, Señor. En este tiempo podemos decirle, Señor Jesús, bendito Dios, bendito Rey, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Jesús. Porque tú como nadie, Señor, conoces nuestras debilidades. Tú eres nuestro alfarero. Tú eres aquel, Señor, que trabaja en nosotros. La palabra nos dice que tú eres el alfarero, nosotros el barro. Tú eres aquel que puede cambiar nuestra situación. Tú eres aquel maravilloso Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. El alfa y el omega, el gran yo soy, Señor, que puede atender este asunto de nuestro corazón, que puede atender aún la necesidad que tenemos en nuestra vida. A veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo reaccionar, a veces no sabemos cómo manejarnos en esta vida, Señor, y a veces tropezamos, fallamos. Pero aquí estamos, Señor Jesús. Como decía el salmista,
tu rostro buscaré, buscadme, tu rostro buscaré. Aquí estamos, Señor. Queremos buscarte en esta noche. Queremos aprender a buscarte, Señor. Queremos aprender a tener esa comunión. Queremos ser, como dice tu palabra, ser transformados. Porque lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, a veces es dañino para nosotros, es dañino para los demás. A veces nos lastimamos nosotros mismos, traemos vergüenza, Señor, como Pedro trajo vergüenza, así, tantas cosas por lo que hay en nosotros, Señor. Tal vez no te hemos buscado como tú quisieras. Tal vez no hemos buscado de todo corazón, Jesús. Es por eso que aquí estamos, Señor Jesús. Ayúdanos en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Yo sé que tú eres real, Señor. Yo sé que tú puedes cambiar corazones. Lo has hecho conmigo, lo sigues haciendo. Hazlo en esta noche, Jesús. Que tu poder, tu presencia, Señor, pueda hacer algo en nosotros. Aquí estamos, Jesús. Tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres grande, Señor. ¿Dónde más vamos a ir, Señor? ¿Quién más puede atender el problema de nuestro corazón? ¿Quién más puede conocer, Señor, si tú me creaste? Si tú me hiciste, Señor. Tu palabra dice que a tus ojos yo soy poema. Yo soy esa creación. Yo soy ese poema a tus ojos. Pero muchas veces, Señor, por las grietas de mi carácter, por las grietas de mi corazón, he dejado, Señor, que ese poema que tú me ves, como esa obra que tú has hecho, se vea muchas veces opacada por mis debilidades, por mis flaquezas, por mis errores. Perdóname, Jesús. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Aquí estoy. Perdóname, Señor. Porque tal vez, Señor, mis debilidades han hablado más fuerte o se han visto más visibles que las fortalezas que tú has visto en mí. Tal vez, Señor, he olvidado de buscarte como a un inicio. Tal vez así con todo el corazón. Perdóname, Jesús. En tu palabra nos muestra que hubo una mujer que estaba enferma y que hizo a un lado sus prejuicios, su cansancio, su dolor, su enfermedad, para extenderse a ti, Señor. Y tú cambiaste su vida. Ahora yo soy, Señor, esa mujer acá. Perdóname. Ahora yo soy, Señor, así, igual, con muchas tal vez cosas en el corazón, con muchas derrotas, con muchas situaciones tal vez. Pero aquí estoy, Jesús.